Hola, hola Kelly, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas, Kelly? Kelly, ¿me puedes, ya sea, pues, escribir en el chat si me escucha bien o... Sí, buenas tardes, señor. Ok, listo, ok, listo. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, vamos de cierta manera a realizar pues el segundo ejercicio. En la clase pasada pues veníamos desarrollando ese segundo ejercicio, pero faltó pues hacer la segunda validación. Entonces vamos aquí a aceptar al compañero Alicia. Listo. Bueno, entonces de cierta manera lo que vamos a hacer es el segundo ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, para ello, recuerdan que de cierta manera hay una herramienta. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman? ¿Me confirman que están viendo mi pantalla? Compañeros. Sí, señor. Ok. Entonces recuerden que está el playcode.io JavaScript que me permite trabajar el JavaScript en línea. Entonces, pues vamos a trabajar en JavaScript en línea. Yo les voy a compartir aquí el enlace para que accedan a la herramienta. De cierta manera, se los voy a compartir aquí en el WhatsApp. Entonces, acá les voy a poner lo siguiente. Enlace para trabajar en JavaScript. Listo, ahí se les comparto pues para que tengan el enlace. Entonces vamos a centrarnos en el segundo ejercicio, ¿sí? Entonces para ello, pues vamos a crear la carpeta de nuestro proyecto. Permítanme, no, vamos a trabajarla aquí de manera pues automática. Voy aquí a borrar esto. Fíjense que acá pues yo estoy trabajando en el script. Entonces, volviendo al ejercicio, fíjense que me hice desarrollar un programa que permita almacenar las edades de un grupo de 10 personas, ¿no es cierto? Dice que en un vector, ¿no? De enteros, y es decir, que el vector o el array va a guardar edades enteros y que luego hay que determinar la cantidad de personas que son menores de edad, la cantidad de personas que son mayores de edad. Hay que decir cuántos adultos mayores hay, ¿no es cierto? Es decir, la cantidad de adultos mayores. Hay que también visualizar la edad más baja de esas 10 edades que están en el arreglo y la edad más alta. Y también el promedio de edades ingresados, ¿no es cierto? Fíjense que nos dice que para el ejercicio anterior, eh, una persona es adulto mayor si tiene una edad igual o superior a 60. Y también nos dicen que debe validar para cada ingreso que los valores de cierta manera estén en un rango entre 1 a 120, ¿no? A 120 años. Es decir, que si en el arreglo hay una edad mayor a 120, pues no debe permitir ingresar el algoritmo, ¿no es cierto? Entonces, ¿comprendieron el ejercicio? Lo que debemos hacer. ¿Me confirman, por favor?
Kellys, Alicia, ¿alguna duda con el ejercicio? Pues estamos centrándonos a comprender el ejercicio. ¿Me escuchan? ¿Kellys? Sí, señor, ¿Kellys? pero yo tengo un problemita aquí con el audio, no sé si usted escucha doble. Ok, no, se escucha bien, tranquila. Es que veo que está conectada dos veces. Voy a retirarla, Kellys, porque la veo que está conectada dos veces, para que nada más quede conectada una vez. ¿Te parece No, bien? no, no me retire porque es que sí, lo que pasa, profe, es que para pantalla necesito conectarme del computador. Ah, ok, El perfecto, celular no listo. puedo. Listo, Kelly, listo. Ok, yo te escucho bien. Listo, entonces vamos a solucionar eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una variable LED, una variable tipo LED. Voy a agrandar esto. Esto se puede agrandar, permítame un momentico. Me interesa agrandar esto. ¿Ustedes se están viendo bien ahí? ¿Ahí están viendo bien? Sí. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una variable LED llamada edades, ¿no es cierto? Eh, Esa variable me va a guardar el arreglo vacío. ¿Listo? Entonces, ahí, fíjense que ahí lo que yo hice fue crear un arreglo. En este momento, pues, el arreglo o el arraylist no tiene elementos. El arreglo está vacío, ¿no es cierto? Entonces, el arreglo, pues, se llama edades. ¿Listo? Entonces, voy a empezar a declarar e inicializar todas las variables que me pide el ejercicio. Entonces, voy a declarar una variable que se va a llamar menores, ¿no es cierto? Igual a 0. Esa variable, de cierta manera, mm, va a ser como el contador, el cual va a guardar la cantidad de personas que son menores de edad, ¿no es cierto? Y la inicializo en 0. ¿Por qué se inicializa? Porque pues como a medida que se vaya a recorrer el arreglo, posición a posición, pues menores va a ir guardando la cantidad, entonces por eso tiene que estar inicializada en 0. Lo mismo con mayores, defino la variable mayores igual a 0, punto y coma, ¿no es cierto? Entonces ese va a ser el contador, el cual va a guardar de cierta manera la cantidad de personas que son mayores de edad, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que el arreglo va a tener 10 edades. Seguidamente declaro la variable de adultos mayores, adultos mayores igual a 0, ¿no es cierto? Esa es la variable que me va a actuar como contador para guardar la cantidad de personas que son adultos mayores, ¿no es cierto? Que de cierta manera que sabemos que una persona es menor de edad si su edad está comprendida entre 1 a 17 años, ¿no es cierto? Cuando una persona es mayor de edad, su edad es igual a 18 hasta 59 años y adultos mayores de 60 años para arriba, ¿no es cierto? Listo. Luego, Qué pues pena, vamos, ¿sí? lo voy a entender. Me perdí un poquito. ¿De dónde sacó el LED? Perdón, dónde lo Ah, ok, listo. consiguió? Es que yo también estoy ahora mismo ahí. Correcto. Es decir, ¿de dónde saqué el LED? El LED es un tipo de variable y uno lo escribe en el editor de código que me ofrece plycode.io. Listo, entonces el LED es un tipo de dato que me sirve para yo
el tipo de datos a las variables que yo establezca en mi algoritmo. ¿Entendido, Kelis? Ok, ok. Sí, ok, Kelly, ¿estás viendo mi pantalla? En estos momentos el playcode.io, donde yo estoy programando. Sí, profe, y también abrí el link que usted envió para intentar hacer lo que usted está haciendo. Ok, perfecto, sí. Entonces, eh, luego, fíjense que me piden también el promedio de edades, entonces yo voy a crear una variable que se va a llamar suma de edades, ¿sí? Suma de edades igual a 0, ¿no es cierto? Fíjense cómo la sintaxis para crear variables. Primero se establece el tipo de dato que es LED. Entonces, una variable tipo LED? Si nos vamos acá a buscar el LED en JavaScript, piense que vamos a mirar qué me permite una variable tipo LED. Me dice que el LED te permite declarar variables limitando su alcance al bloque. Declaración o expresión donde se está usando. A diferencia de la palabra clave var, la cual define una variable global o local en una función sin importar el ámbito del bloque. Entonces, eso es LED. Fíjense que de cierta manera el LED nos permite crear variables mutables que sí se pueden cambiar, ¿no es cierto? Entonces, eso es LED, porque tenemos en cuenta que estas variables edades menores van a ir cambiando eh, a medida que pues se corra el código, mayores va a ir cambiando de variables, ¿no es cierto? De valores. Entonces, pues de cierta manera, una variable tipo LED se define que es tipo LED cuando sabemos que esa variable en el pasar del tiempo va a ir adoptando nuevos valores, ¿no es cierto? Entonces, por eso definimos la variable tipo LED. Listo, entonces tenemos sumadadas, también vamos a declarar una variable para calcular la menor edad, la inicializamos en 0 y también para calcular la mayor edad y la inicializamos en 0, ¿listo? Entonces ahí ya de cierta manera, vamos aquí ya están todas las variables que vamos a necesitar. Ahora, ¿cómo hago para recorrer el arreglo? Entonces yo voy a establecer un for, ¿no es cierto? Voy a establecer un for. Fíjense que esta es la estructura de un for, ¿no es cierto? Uno también lo puede hacer manualmente, es decir, uno puede escribir aquí for, abro paréntesis, let, ¿no es cierto? Y LED, y uno lo puede hacer manual, ¿sí? Pero entonces la ventaja de trabajar en playcode.io es que me ofrece de cierta manera facilidad al momento de implementar código, ¿no es cierto? Entonces fíjense que yo escribí la estructura de control for y él me muestra una serie de opciones. Si yo le doy la del cuadrito, él ya me establece la estructura de un for, que es esta, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a decir que esta ahí la voy a cambiar por iterador, ¿no es cierto? ¿Y qué voy a decir? Voy a decir que la estructura de un for siempre va a empezar por la variable iteradora, ¿no es cierto? Entonces, iteradora siempre la voy a inicializar en 0. Seguidamente está la condición del for, que es la que me va a permitir evaluar la condición para poder recorrer el arreglo. Entonces, yo voy a decir en ese caso que iterador menor a 10, ¿no es cierto? Y voy a poner acá iterador más. Entonces, fíjense que el for se estructura en tres partes. Está la variable iteradora que va a iniciar en 0. Entonces, el for es una estructura repetitiva, ¿no es cierto? Entonces, ese for se va a repetir n veces dependiendo de la condición que yo establezca en el for, ¿no es cierto? Entonces, iterador inicia en 0. Entonces, yo digo 0 es menor a 10, sí.
¿no es cierto? Y cuando yo digo iterador más, eso significa que pues iterador va a incrementar de uno en uno, es decir, iterador es 0. Cuando yo digo iterador es 1, ¿no es cierto? En el siguiente ciclo del for, vuelve iterador incrementan 1, es decir, que iterador va a ser 2, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, ¿qué voy a hacer yo aquí? Aquí voy a establecer lo siguiente. Entonces aquí voy a decir que let edad va a ser igual a number prom, a number prom, ¿no es cierto? Y fíjense que me pide de cierta manera, el prom es para pedirme datos por modal, ¿no es cierto? Entonces yo voy a escribir acá, de cierta, bueno, pero entonces aquí ya digamos que me impide realizar el código, porque pues es, de cierta manera ya que ya, ya ingresé este código. Espera acá un momentico, yo hago lo siguiente. Listo. Voy aquí a borrar esto. Espera un momento. Listo. Aquí voy a borrar esto. Voy a escribir aquí pron. Aquí abrimos, pero vuelve y se me congela. Permítame acá un momentico. Acá. Listo. Pron. De comillas dobles. Aquí voy a escribir un poquito. Temporalmente voy a escribir mal este pron como para que no me salga esa ventanita por el momento. Entonces, aquí yo voy de cierta manera a escribir digite su edad, ¿no es cierto? Punto y coma, ¿no es cierto? Entonces, este pron es solo con una T al final, sino que yo la pongo dos, pues para que no me salga esa ventanita. Ya cuando ya termine el código, sí la pongo como es, ¿no es cierto? Entonces, una vez, entonces, ¿qué he hecho hasta el momento? Fíjense que for, entonces dice iterador vale 0, ¿no es cierto? Entonces, 0 es menor a 10, sí. Entonces, en la próxima iteración, iterador va a ser 1. Entonces, el aquí lo que estoy haciendo es creando una variable edad y en edad voy a guardar la edad de la persona, ¿no es cierto? Entonces, luego, en la siguiente iteración, como iterador es 1, 1 es menor a 10, sí, ¿no es cierto? Entonces, en la próxima iteración, iterador va a ser 2, ¿no es cierto? Entonces, aquí, pues, nuevamente se le pregunta al usuario que ingrese la segunda edad y se guarda la segunda edad, ¿no es cierto? En la iteración de segunda del for, iterador pues vale 2 y 2 es menor a 10, ¿sí? Y así sucesivamente se va recorriendo el arreglo como tal, ¿sí? Entonces aquí voy a establecer una condición if en donde voy a decir lo siguiente. Voy a decir aquí if, voy a decir si edad es menor a 1, si edad es menor a 1 y edad es mayor a 120. Ahí estoy estableciendo la condición que si el usuario ingresa una edad fuera del rango entre 1 y 120, es decir, si ingresa a 121, entonces que le diga al usuario pues que la edad debe estar comprendida entre 1 y 120, ¿no es cierto? Entonces, si la edad es menor a 1 o mayor a 120, ¿cierto? Entonces,
voy a hacer lo siguiente. Voy a decir alert, que muestre una alerta que va a decir lo siguiente. Alerta va a decir lo siguiente. Vamos a poner aquí. La edad debe ser entre 1 a 120. Punto y coma. ¿Sí? Y luego, de cierta manera, yo voy a hacer que iterador menos menos, ¿sí? Entonces, este iterador menos menos, como de cierta manera eh, el usuario ingresó en la posición del arreglo una edad no válida, entonces él, pues a pesar de que ingresó esa, él la guarda en la posición, pero entonces, digamos, él se corre una posición, ¿sí? Entonces, yo le digo iterador menos menos para que eh, vaya a la posición anterior que fue donde se ingresó la edad no permitida y que el usuario pues vuelva a ingresar la edad en esa posición, la edad adecuada, ¿no? Entonces a eso se refiere. Y lo de aquí, continúe, continúe punto y coma, ¿sí? Entonces, de cierta manera, eh, con este for, de cierta manera, ahí estamos ya recorriendo el for como tal, ¿no es cierto? Entonces, aquí, aquí pues necesito cerrar bueno, aquí está la llave del for, está acá como que más arriba. Vamos a ir aquí, no estamos acá, listo. Luego, aquí yo voy a decir que edades en su posición iterador va a ser igual a edad, punto y coma. Voy a hacer aquí que suma edades va a ser igual a suma edades más edad, punto y coma. Listo, entonces, fíjense que de cierta manera aquí yo lo que estoy haciendo es que edades en su posición iterador, estoy diciendo que edades en su posición 0, edades en su posición 1, edades en su posición 2, lo que haya actualmente en la posición de regla, del arreglo, va a quedar guardado en edad. Entonces aquí para el promedio, yo estoy estableciendo de cierta manera un contador en el cual de cierta manera va a ir sumando las edades a medida que se vaya recorriendo mi arreglo como tal, ¿no es cierto? Entonces suma edades es 0, ¿no es cierto? Entonces, si yo le sumo a suma edades más lo que hay en la posición 0, pues entonces si en la posición 0 del arreglo hay 5, pues suma edades va a guardar 5, ¿no es cierto? Y si en la próxima posición del arreglo hay un 5, entonces pues suma edades más edad, pues edad tiene guardado 5, entonces suma de edades va a ser igual a 10, ¿no es cierto? Entonces esto actúa como un contador, ¿no es cierto? Es decir, eso me va sumando las edades, ¿no es cierto? A medida que se vaya recorriendo el arreglo. Entonces, para calcular el menor, aquí de cierta manera voy a hacer aquí menor va a ser igual a mat.min, ¿no es cierto?
punto, edades. Entonces, ¿qué me permite esta función? Esta función me va a permitir seleccionarme el menor, ¿no es cierto? Esta función mat.mid me va a seleccionar la menor edad dentro de las 10 edades que se encuentran en el arreglo, ¿no es cierto? Entonces, él identifica la menor edad que hay dentro del arreglo y esa edad más baja va a quedar guardada en menor. Asimismo, para el mayor. Fíjense que acá pues ya estoy utilizando pues funciones para de cierta manera eh, no tener que crear funciones manuales y gastar más líneas de código sabiendo que una función lo puede hacer, ¿no es cierto? Entonces aquí yo digo aquí mayor va a ser igual, y voy a decir acá a mat.max, ¿cierto? Y aquí pues están los 3 puntos, ¿no es cierto? Edades. Edades que pues es el nombre del arreglo, ¿no es cierto? El arreglo, fíjense que acá el arreglo se llama edades, ¿no es cierto? Entonces esta línea de código número 20 lo que está haciendo es creando una variable mayor y en esa variable mayor, gracias a la función mat.max y le paso como parámetro el arreglo, pues él va a mirar las edades y va a coger la edad mayor y la va a guardar pues en la variable mayor, ¿no es cierto? Ahora, me dice para calcular la cantidad de menores. Ustedes se dirán acá, ¿qué pasa con este punto, ¿no es cierto? Punto. Así puedes trabajar la función. Fíjense que si yo copio esta función y la pego acá en internet, él de cierta manera, están viendo la pantalla de Google, Sí, compañeros. señor. Listo. Entonces, fíjense que el mat.min me dice que de cierta manera la función mat.min devuelve el menor de 0 o más números, ¿sí? Él me devuelve el menor, ¿no es cierto? Y se le pasa pues los parámetros, ¿no es cierto? Em, Acá pues nos dan como un ejemplo, ¿no es cierto? Para que tengan en cuenta. Listo. Entonces, aquí pues ya tenemos calculado la edad más baja y la edad más alta. Ahorita vamos a calcular la cantidad de edades menores. Entonces, dentro de esas 10 edades que hay en el arreglo, yo voy a preguntar de cierta manera, de esas 10 edades, ¿cuántas edades son menores de edad? Y dentro de esas 10 edades, ¿cuántas edades son mayores de edad? ¿No es cierto? Entonces, voy a decir aquí menores, va a ser igual al arreglo, edades, punto, filter, que voy a usar esa función filter que me permite de cierta manera filtrar y voy a decirle aquí que si edad es igual o mayor a edad y menor a 18 en punto len, coma. Entonces, básicamente, lo que estoy aquí definiendo es, básicamente, pues llamo al arreglo y voy a filtrar, ¿no es cierto? Las edades de cierta manera que estén entre el rango de 0 a 17, ¿no es cierto? Y el punto LED me va a permitir de cierta manera saber eh, esa cantidad exacta de edades que son menores de edad, ¿no es cierto? Entonces van a quedar guardadas menores. Lo mismo hago con mayores. Entonces mayores va a ser igual, ¿no es cierto? Voy aquí a esto así. Mayores va a ser igual a edades, punto filter, edades, punto filter. Ahora esto iba a decir aquí edad va a ser igual
a edad mayor o igual a 18 punto len, punto y coma, ¿sí? Entonces, fíjense que de cierta manera eh, sabemos de cierta manera que aquí es la condición para las edades que están entre 1 y menores a 18. Y aquí las edades que están, ¿no es cierto? Eh, entre 18 y que son iguales a 18 y mayores, que son las comprendidas mayores de edad, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, fíjense que así es como se trabaja la función. Fíjense que acá nos interesan las edades que son menores a 18 y aquí nos interesan las edades que son mayores o iguales a 18, ¿no es cierto? Que son las personas mayores a edad. Y aquí pues vamos a hacer otro filtro para los adultos mayores y esto va a ser igual a edades que es el arreglo, punto filter, ¿no es cierto? A edades punto filter, abrimos paréntesis, va a decir aquí edad va a ser igual a edad igual a 60, mayor o igual, ¿no? Mayor o igual a 60 punto length, punto y coma. Entonces, simplemente acá estoy estableciendo la condición que voy a filtrar las edades que son mayores o iguales a 60, ¿no es cierto? Y con el punto len yo voy a contar la cantidad de edades que cumple con esa condición para guardarlas en la variable de adultos mayores, ¿no es cierto? Listo, entonces aquí pues yo ya la fórmula para, bueno, aquí yo ya tengo la fórmula para calcular la edad más baja. Aquí ya tengo en la línea 20 tengo la fórmula para calcular la edad más alta. Aquí ya tengo la fórmula para calcular la cantidad de personas que son menores de edad. Aquí en la línea 22 tengo la fórmula para calcular la cantidad de personas que son mayores de edad. Y aquí en la línea 23 tengo la fórmula para calcular las personas que son adultos mayores, ¿no es cierto? Ahora, eh, voy a empezar a imprimir los resultados, ¿no es cierto? Entonces sabemos que con el console.log, voy a mostrar los resultados. Entonces yo voy a decir aquí con doble paréntesis, dice error, vamos aquí a cerrar esto. Checkring, close, cerremos, listo. Entonces aquí yo voy a hacer lo siguiente. Console.log, entre comillas dobles, edades, los puntos, y concateno, edades. Sorry, infortunado, accedió al límite de 8 líneas de código. Tan, close, aquí vamos a darle edades. Edades, punto y coma. Listo. Close check piercing, por favor, elimine alguna línea de código. Acá. Listo. Dice que hay unas líneas de código. Estas líneas de código lo podemos de cierta manera convertir a, por ejemplo, aquí menores, punto y coma. Yo puedo hacer esto acá sí. Como para evitar que hayan de cierta manera líneas de código, porque acá me dice, por favor, elimine algunas líneas o considere switching o pagar un plan. O sea, como esto es un plan gratuito, entonces él me restringe de cierta manera
las líneas de código como tal, ¿no es cierto? Pongamos esto acá así. Y subamos esto. Esto así. Acá también. Listo. Aquí vamos a copiar esta. Y vamos, de cierta manera, a... Aquí pues yo lo que estoy haciendo es mostrando pues el arreglo como tal, ¿no es cierto? Aquí yo estoy haciendo el arreglo. Aquí de cierta manera yo voy a... Aquí estoy imprimiendo el arreglo. Me interesa pues imprimir también la cantidad de menores. Entonces voy a hacer aquí clic acá, close en 8 segundos. Bueno, aquí sí, yo creo que va a tocar, de cierta manera, como esto es limitado, voy a copiar mi código que tengo aquí. Voy a copiarlo aquí y voy a pegarlo en el Visual Studio Code. Entonces voy a hacer aquí, de cierta manera, voy a crear aquí una carpeta del proyecto en, en la carpeta de acá. Permítame acá un momentico. Esto va a ser el 4 de noviembre. Ah, bueno, no se puede cambiar. Entonces aquí yo voy a crear la carpeta en proyecto. Voy aquí a darle un nombre, ¿sí? Ejercicios. Esa va a ser la carpeta de mi proyecto. Ejercicios. Aquí voy a ir acá al Visual Studio Code. Voy a abrir la carpeta del proyecto. Voy a darle aquí un Open Folder, abrir carpeta y voy a abrir la carpeta de ejercicios. ¿Listo? ¿Están viendo el editor de código de Visual Studio Code? ¿Están viendo pantalla? ¿Me confirman, por favor? No sé si son Kelly, mis datos, yo no te veo. estás viendo aquí de Profe, cierta a mí no me manera. muestra. Estás viendo aquí de cierta No, no. Ok, voy acá de cierta manera entonces a dejar de compartir. Voy a compartir y voy a compartir aquí toda la pantalla. Listo. Acá. Entonces aquí yo voy a crear un nuevo archivo. Esto va a ser, lo voy a llamar operaciones edades.js. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿están viendo aquí ya pantalla el ejercicio que venimos haciendo? ¿Sí? Nada, yo no. Entonces voy a dejar de compartir, voy a compartir aquí nuevamente. Compartir, voy a compartir de cierta manera una ventana en específico que es la del Visual Studio Code. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, se ve. Ok, listo, gracias. Entonces, aquí pues estoy imprimiendo básicamente el arreglo. Básicamente me tocó trasladarme aquí, digamos, al Visual Studio Code, al editor que tengo instalado en mi computador, porque trabajando con la herramienta de JavaScript en línea, ella tiene unos límites de líneas de código. Si uno se sobrepasa, entonces le sale ese mensajito que me estaba saliendo que pues si quiere ingresar más líneas de código, pues debe suscribirse a un plan y ese plan ya es pago. Entonces, por eso, para mayor comodidad para la explicación de ustedes, estoy trabajando con el Visual Studio Code que tengo instalado localmente en mi computador. ¿Listo? Entonces, aquí tengo el console.log. Este pues me va a imprimir las edades. Aquí de cierta manera voy a imprimir ahorita lo que
se llama console.log. Voy a imprimir la cantidad de menores de edad, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a escribir la cantidad de menores de edad, la cantidad de personas menores de edad es, los puntos espacio y concateno, la variable menores, ¿cierto? Aquí yo puedo, bueno, acá yo estoy imprimiendo el arreglo, acá hago punto y coma. Lo mismo aquí, yo puedo copiar este console.log, pegarlo aquí y ajustarlo y decirle que la cantidad de personas mayores de edad es, y concateno la variable mayores, que es la variable que tiene la cantidad de personas mayores de edad. Seguidamente, los adultos mayores, ¿no es cierto? Entonces aquí yo voy a escribir la cantidad de adultos mayores, de edad es, dos puntos, y pongo aquí la variable adultos mayores, ¿no es cierto? Luego voy a poner el promedio, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a hacer de cierta manera lo siguiente. Voy a escribir aquí lo siguiente. El promedio de edades es dos puntos, espacio y concateno, suma edades dividido en 10, ¿no es cierto? Porque sabemos que para sacar el promedio de edades de las 10 edades que hay en el vector o en el array, es sumar las edades dividido en el número de edades, ¿no es cierto? Entonces acá ya estoy imprimiendo lo que corresponde pues a la promedio de edades, ¿no es cierto? Ahora voy a imprimir lo que corresponde a la edad más baja. Entonces voy a decir aquí la edad más baja es, a darle aquí cancelar, la edad más baja es, y sé que la variable que tiene guardada la edad más baja se llama menor, y lo mismo hago para imprimir la edad más alta, ¿no es cierto? Entonces si yo digo aquí lo siguiente, la edad más alta es, y aquí digo mayor. Listo. Entonces voy aquí a corregir. Recuerden que aquí en la línea número 4 la función del prompt, que es el que me despliega como una ventana para una ventana para pedir los datos de entrada, es con una sola T, ¿no es cierto? Entonces aquí guardamos y de cierta manera pues yo voy a copiar este código. Y voy a ir aquí al JavaScript. ¿Están viendo el playcode.io? ¿Me confirman? Compañeros, ¿me confirman por favor? Eh, Kelly y Alicia, ¿están viendo el playcode.io? Sí, profe. No sé, Alicia. Sí, profe. Ah, bueno, yo tengo problemas con los datos, yo no le estoy viendo, estoy escuchando. Ah, ok. Pero Alicia sí está viendo el playcode.io. Sí, profe, se ve. Ok, listo. Entonces yo pego aquí el código, ¿sí ven? Al pegar el código, él me dice digite su edad. Es decir, el algoritmo me va a pedir 10 veces las edades que yo quiero ingresar en el arreglo. Entonces voy a decir que la primera edad es 1,
Luego me dice digite la segunda edad, es 2. La tercera edad es 3. La cuarta edad es 4. La quinta edad es 5. La sexta voy a poner que es mayor de edad, voy a poner 18. La séptima voy a decir que tiene 22. La octava voy a decir que tiene 50. La novena voy a decir que ella es una edad de adulto mayor de 80. Y la décima 90 años, ¿no es cierto? Entonces fíjense que él me bota acá la siguiente información. Entonces fíjense que él aquí me imprime el arreglo. Fíjense que él aquí me está mostrando las edades que yo ingresé, que fueron la edad 1, la edad 2, la edad 3, la edad 4, la edad 5, la edad 18, la edad 22, la edad 50, la edad 80 y la 90, ¿no es cierto? Aquí me muestra que en la posición 0 del arreglo está guardado la edad 1, que en la posición 1 del arreglo se guardó la edad 2, que en la posición 2 del arreglo se guardó la edad 3, que en la posición 3 del arreglo se guardó la edad 4, que en la posición 4 del arreglo se guardó la edad 5, que en la posición 5 del arreglo se guardó la edad 18, que en la posición 6 del arreglo se guardó la edad 22, que en la posición 7 del arreglo se guardó la edad 50, que en la posición 8 del arreglo se guardó la edad 80, que en la posición 9 del arreglo se guardó la posición 90 y pare de contar. ¿Por qué? Porque las posiciones de un arreglo inician en 0. Entonces fíjense que ahí está el arreglo, ¿no? Y luego me dice, la cantidad de personas menores de edad es 5, ¿sí? Voy acá. Él me dice acá, fíjense, la cantidad de personas menores de edad es 5. Entonces, si contamos en el arreglo, ¿cuántas personas hay menores de edad? Entonces contamos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 5, ¿no es cierto? Entonces está bien nuestro algoritmo ahorita. La cantidad de personas mayores de edad, ¿cuántas personas del arreglo tienen o son mayores de edad? ¿No es cierto? Entonces vemos que hay 1, hay 2, hay 3, hay 4 y hay 5 personas mayores de edad, ¿no es cierto? Ahora, la cantidad de adultos mayores. Recuerden que la cantidad de adultos mayores, el ejercicio nos dice que son las personas que tienen 60 o superior a esa edad. Entonces vemos que son dos adultos mayores que hay. El promedio de edades, si nosotros sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 18 más 22 más 50 más 80 más 90, me da un resultado. Y si eso lo divido en 10, me dice que el promedio de edades que hay en el arreglo es de 27.5, ¿no es cierto? Me dice cuál es la edad más baja, 1, efectivamente, y la edad más alta pues es 90, lo que quiere decir que nuestro algoritmo está bien hecho, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo ingreso una edad para probar la condición que nos dice, debe validar para cada ingreso que los valores estén en un rango entre 1 y 120 años? ¿Qué pasa si yo ingreso una edad con 230 años? Él me lo valida, me dice la edad debe ser entre 1 a 120, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya funciona el algoritmo, ¿no es cierto? Entonces, ahí, en estas líneas de código, de la 1 a la 25, está el ejercicio. ¿Hay alguna duda, inquietud respecto al ejercicio? Compañeros, ¿alguna duda, inquietud respecto al ejercicio? Profe, te pregunto, ahí al final dice que el rango debe estar entre 1 y 120 años. Sí, sí. Al final se dice esa parte. ¿Tienes duda en esa parte, Kelly?
Luego de unos Eh, que- 120, en la última línea que decías ¿Qué dice? mayores de 60 años. Me imagino que ahí, Eh, ¿cierto? Ahí correspondería a esa parte hasta los 120 años. sí, exacto. Entonces el ejercicio nos dice, debe validar para cada ingreso que los valores estén en un rango entre 1 a 120 años, porque de cierta manera, digamos que hoy en día las personas, digamos, no duran más de 120 años las personas, ¿sí? Entonces por eso se determina ese rango que las edades que se permitan registrar en el arreglo estén entre ese rango de 1 a 120. Si se ingresa un valor mayor a 120, pues no lo va a dejar ingresar. Entonces, por eso se valida. Por eso si yo escribo acá 121, él me va a decir de cierta manera que la edad debe estar entre 1 a 120, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere. ¿Listo? Ok, sí, señor. Ok, listo. Entonces, vamos ahorita con este ejercicio, ¿sí? El ejercicio número 3. El ejercicio número 3 básicamente nos dice, escriba un programa que lea dos vectores, dos vectores o dos arreglos, ¿no es cierto? De números enteros ordenados ascendentemente, ¿sí? Y luego produzca la lista ordenada de la mezcla de los dos. Por ejemplo, si los dos arreglos tienen los números 1, 3, 6, 9 y 17 es un arreglo y el otro arreglo tiene 2, 4, 10 y 17, yo debo hacer un algoritmo que me permita unir los elementos de esos dos arreglos, pero de una manera ordenada, ¿no es cierto? Como lo muestran aquí, ¿no es cierto? Ordenada de manera ascendente. Fíjense que ahí están los 8 elementos eh, que pertenecen pues a cada arreglo, ¿no es cierto? De maneras ordenadas. Nos dicen que hay que limitar los vectores a un tamaño de 5 y debe validar en cada ingreso que realmente se estén ingresando los datos de forma ascendente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que este ejercicio, voy a abrir aquí un Excel como para tener mayor comprensión del ejercicio. Bueno, ¿están viendo el Excel? ¿Me confirman si están viendo el Excel? No, profe. ¿No? Bueno, entonces voy a ir aquí a dejar de compartir, voy aquí a compartir. Ahora están viendo el Excel. Ahora sí. Listo, entonces el ejercicio nos dice, por ejemplo, si se tiene un arreglo con los siguientes números. Nuestro primer arreglo tiene el número 1, tiene el 3, el 6, el 9, el 17. ¿Sí? Entonces aquí voy a agrandar un poquito. Permítame acá un momentico. Aquí yo tengo mi primer arreglo. Voy a ilustrarlo aquí. Este es mi primer arreglo, ¿sí? Ahorita tengo mi segundo arreglo, ¿no es cierto? Mi segundo arreglo me dice que tengo de cierta manera lo siguiente. Mi segundo, voy acá a ponerle primer arreglo, ¿sí? Este es mi primer arreglo.
Ahorita voy a poner el segundo arreglo. Voy a ingresar el segundo arreglo. En el segundo arreglo, pues, de cierta manera tendré mi segundo arreglo. En el segundo arreglo el ejercicio me dice que... El ejercicio me dice que tengo Dios, si los dos arreglos tienen los números 1, 3, 6, 2, 4, 10 y 17. Listo. Entonces tengo mi segundo arreglo que tiene aquí el 2, tiene el 4, tiene el 10 y tiene el 17, ¿sí? Este segundo arreglo solo es de 0, 1, 2, 3 posiciones. Voy a quitar este sin borde. Voy a dejar este acá. Listo. Entonces, mi primer arreglo es el que está arriba y mi segundo arreglo es este, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el algoritmo? Que unifique esos dos arreglos y guarde los elementos de manera ascendente en otro arreglo. Entonces, es decir, que al unificarlos voy a obtener el siguiente arreglo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 9, el 10 y el 17, ¿sí? Listo. Entonces tengo este arreglo. Que es digamos, el arreglo unificado, ¿sí? Porque está uniendo los dos arreglos. El arreglo unificado, ¿sí? Ese es el arreglo unificado, ¿sí? Entonces el ejercicio me dice que debo hacer eso. Fíjense que tengo de cierta manera, bueno, el arreglo unificado, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 6, ¿sí? Sí, que acá hay 1, 2, 3, 4, 5. El primer arreglo tiene 5 elementos y el segundo arreglo tiene 1, 2, 3, 4. Es decir, que acá tienen que haber 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 elementos. Está el 10, el 17, el 6. Está el 1, el 2. Tengo aquí el 3. El 4, el 6, el 9, el 10 y el 17. Es decir, acá ninguno. Bueno, sí, acá, como estoy unificando, acá me faltó otro. Aquí de cierta manera me faltó poner acá un 17, ¿sí? Entonces, eso es lo que me pide de cierta manera el algoritmo, ¿sí? Que me permita ingresar los elementos de dos arreglos y que yo pueda unificar los elementos en un arreglo resultante, ¿no es cierto? De manera ascendente, ¿no es cierto? Entonces, ¿entendieron lo que nos pide el ejercicio? Compañeros. Kelly, Alicia. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, pues vamos a hacer el ejercicio como tal. Entonces, aquí yo voy de cierta manera a crear otro archivito. Este se va a llamar, le va a poner arreglos, arreglos.js, ¿sí? Listo, entonces voy a hacer aquí una función, voy a establecer aquí una función. Voy a acá agrandar un poquito. Voy a establecer aquí una función. No sé, Voy a establecer aquí una estás en el, función. se te ve apenas el Excel, profe, lo que te estoy viendo. No sé si Listo. estás en otra parte. Ok, listo, listo. Entonces voy aquí a compartir la pantalla, la ventana de aquí.
Listo. Ahora sí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Están viendo? Sí. Está en el Excel. ¿Todavía están viendo el Excel? Ahora sí, ya ahora sí, ahora sí. Ok, listo. Entonces voy a declarar una función. La función se va a llamar combinar. Combinar y ordenar. Combinar y ordenar vectores. ¿Listo? Entonces esto va a ser vector 1, coma, y voy a tener el vector 2. Esos son los arreglos. Les voy a pasar como parámetro, ¿no es cierto? Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a combinar los dos vectores utilizando el método concat. Voy a comentar aquí, voy a escribir combinar, combina los dos vectores utilizando el método concat. Entonces, ¿cómo hago? Voy a declarar una variable constante, se va a llamar vector combinado, y esto va a ser igual a vector 1 punto concat, y lo voy a combinar con el vector 2. Listo. Entonces, en ese punto ya tengo los dos vectores unidos, ¿sí? Ahora, el siguiente paso que voy a hacer es el siguiente. Voy de cierta manera a ordenar el vector combinado de manera ascendente. Con el método sort, ¿sí? Entonces, voy a decir que vector combinado, la variable vector combinado, pues me tiene guardado el vector combinado. Punto, llamo la función sort y le paso de cierta manera una función que va a tener como parámetros lo siguiente. Tener como parámetros a, b, ¿sí? A, b, ¿sí? Aquí voy a agarrar ese momentico. Listo. A, b, ¿no es cierto? En donde voy acá a retornar a menos b, punto y coma. Y esto, pues de cierta manera, cambia a b menos a si desea orden ascendente, descendente, ¿no? Bueno, esto es return a menos b, si requiere pues un orden descendente, ¿sí? Como para que ustedes lo prueben. Si deseas orden descendente. ¿Listo? Si deseas orden descendente, ¿no es cierto? Y aquí pues finalmente voy a retornar el vector combinado. Punto y coma.
Listo. Entonces ahorita pues voy a hacer un ejemplo de uso, ¿no es cierto? Voy a establecer aquí un ejemplo de uso. A mirar si el algoritmo ya funciona bien. Un ejemplo de uso. Entonces, voy a establecer once el vector 1, que va a ser igual al siguiente vector. Y aquí voy a establecer también el vector 2. En ese momento los vectores están vacíos. Voy a llenarlos. Entonces vamos a trabajar con los vectores del ejercicio. Dice que el vector 1 tiene 1, 3, 1,3, 6, 9, 17. Y la otra va a tener 2,4, 10, 17. Listo. Entonces tengo los dos vectores, ¿no es cierto? Ahora, yo voy de cierta manera a establecer una variable resultado. Esa variable resultado, pues, me va a guardar, pues, digamos, los dos vectores fusionados y ordenados de manera ascendente. Entonces voy a llamar la función que creé arriba, que es combinar y ordenar vectores. Les voy a pasar como parámetros el vector 1 y el vector 2, ¿no es cierto? Para que me los combine y me los ordene de manera ascendente, ¿no es cierto? Y luego, pues voy a imprimir con el console.log, con el console.log el, el vector resultado, que es el vector que me tiene combinado los dos vectores y ordenados de manera ascendente. Punto y coma, ¿no es cierto? Y ya, entonces pues voy de cierta manera a copiar el código. Yo puedo ejecutar este código ya sea a nivel local de mi máquina, pero pues lo voy a ejecutar con la herramienta que me permite trabajar JavaScript en línea. Entonces voy a copiar mi código, voy aquí a copiarlo con control S y voy a ir aquí a la herramienta, voy a dejar de compartir, voy a compartir nuevamente, pantalla nueva, voy a compartir el JavaScript Playground. Bueno, aquí voy a aceptar, voy aquí a borrar esto, voy aquí close, voy de cierta manera a esperar que pase el tiempo. Ok, voy de cierta manera a borrar esto. Voy aquí a borrar esto. Listo. Entonces aquí voy a pegar mi código. Y de cierta manera yo ya tengo mi código. Si yo lo doy aquí ejecutar. Bueno, voy acá a cerrar este. Voy a cerrar este JavaScript. Voy a salir de en medio aquí. Voy acá nuevamente a play. Bueno, voy acá. Voy acá de cierta manera a pantalla. JavaScript Time Group. Listo. Entonces yo voy a de cierta manera borrar esto. Voy a bajar eso un poquito acá. Voy a copiar el código. Y fíjense que acá ya me está imprimiendo el vector combinado y de manera ascendente. Fíjense que es la unión del vector 1 con el vector 2 de manera ascendente. Si lo están viendo en pantalla, está el 1, está el 2, está el 3, el 4, el 6, el 9, el 10 y el 17. ¿Sí lo están viendo en pantalla? ¿Me confirman, por favor? Entonces, ahí está pues el resultado pues del ejercicio, ¿no es cierto?
de cierta manera, este ejercicio, el de una emisora que presencia en diferentes ciudades, desea conocer el rating de canciones y cantantes más escuchados sonados en este semestre del año. Por lo tanto, se ha pedido a estudiantes del SENA, un programa de tecnólogo en análisis y desarrollo de software, desarrollar una solución que permita conocer las respuestas de 6 personas con relación a sus gustos musicales, con fines administrativos, y realizar una rifa entre las personas encuestadas de la emisora. Se desea poder registrar a las personas entrevistadas, su nombre, su número de identificación, su fecha de nacimiento y correo electrónico, ciudad de residencia, ciudad de origen. Además, se deberá pues poder almacenar al artista y título de hasta 3 canciones favoritas. Este ejercicio pues de cierta manera ustedes lo van a trabajar de cierta manera. Yo aquí pues tenía digamos parte del ejercicio. Se los voy de cierta manera acá como a visualizar. Voy aquí a crear de cierta manera un nuevo archivo, lo voy a llamar como encuestas.js y lo voy acá a pegar. Entonces, fíjense que de cierta manera acá pues se crea un arreglo vacío de personas. Aquí establece pues una función llamada agregar personas. Esa función se va de cierta manera a encargar de agregar las personas al arreglo personas y va a agregar pues el nombre, la información de cada persona como el nombre, la cédula, la fecha de nacimiento, el correo. Utiliza la función .push para ir almacenando pues los datos de cada persona en el arreglo y imprime pues un mensaje satisfactorio cuando ya la persona se ha agregado exitosamente. De cierta manera, aquí de la línea 11 a la línea 14, se hace una función para consultar la información de una persona por su cédula. Entonces se define una función llamada consultar por cédula, se pasa al parámetro de la cédula, que es el criterio de búsqueda de la persona, se define una variable de persona encontrada y esto va a ser igual al arreglo. Le llamo a la función .find, que es la encontrar, y le paso como parámetro la función con el arreglo, ¿no es cierto? Entonces él me va a retornar como resultado la persona con la cédula que yo esté buscando, ¿no es cierto? Entonces aquí ya básicamente si en persona encontrada es igual a true, pues él me va a imprimir de cierta manera pues la Estás información de la mostrando lo que persona. estás comentando. ¿No? Ah, Lo que bueno, se voy a ve es dejar. el ejercicio anterior. Ok, listo, gracias. Voy aquí a compartir nuevamente pantalla en ventana, aquí en el Visual Studio Code. Listo, les estaba diciendo que pues en ese último ejercicio, fíjense que acá pues yo defino un arreglo llamado personas. Este arreglo está vacío. Este arreglo personas pues me va a guardar en cada posición la información de una persona. Seguidamente aquí creo una función que es la función que se va a encargar de agregar a las personas a la lista o al arreglo. Entonces, fíjense que define una función llamada agregar persona y le paso como parámetros el nombre, la cédula, la fecha de nacimiento y el correo, que es la información que se desea agregar de cada persona que se inserte en el arreglo, que se almacene en el arreglo. En la línea de código 6, yo llamo el arreglo personas y con el punto push me voy insertando la información de cada persona en el arreglo. Seguidamente en la línea 7, lo que estoy haciendo es imprimiendo un mensaje satisfactorio de persona agregada exitosamente en el arreglo, ¿no es cierto? En la línea 10, pues de cierta manera o lo siguiente que se va a realizar en el algoritmo es la función para consultar la información de una persona por criterio de cédula. Entonces defino la función llamada consultar por cédula y le paso como parámetro la cédula, ya que va a ser el criterio de búsqueda por persona. Entonces, de cierta manera, yo voy a definir una variable llamada persona encontrada y eso va a ser igual. Llamo al arreglo personas que me tiene pues almacenadas las personas, punto find,
es la función para yo poder encontrar la persona en base a al parámetro de la cédula. Finalmente en la línea 13 pues retornó básicamente es el resultado de la búsqueda, siempre y cuando pues la persona que con la respectiva cédula que se esté buscando pues se encuentre en el arreglo, ¿sí? Si la persona si la cédula que yo estoy buscando es igual a la que está almacenada en el arreglo, entonces pues si se cumple esa condición, si es estrictamente igual, pues me deja retornar pues la persona encontrada, ¿no es cierto? Fíjense que luego en la línea 316, si persona encontrada este if así, quiere decir que si persona encontrada es igual a true, es decir, si la encontró, pues procedo a mostrar por consola la información de la persona que encontré. Si no, pues de cierta manera muestro un mensaje que la cédula de la persona no se encontró, ¿no es cierto? Entonces, aquí de cierta manera, aquí pues yo hice la prueba con 2 personas, pero pues el ejercicio dice que son máximo 6, ¿no es cierto? Entonces acá puede ser 6, ¿no es cierto? Acá puede ser 6, en donde pues básicamente esto es para insertar las personas en el arreglo, ¿no es cierto? Este for, ¿no es cierto? Entonces fíjense que por cada iteración, fíjense que el arreglo me dice que son 6 personas, ¿cierto? Entonces, él va de cierta manera a pedir los datos de 6 personas, ¿no es cierto? Hasta que I no sea menor a 6, ¿no es cierto? Entonces, él va a pedir los datos, porque si dice 6 es menor a 6, no, es falso, entonces de cierta manera, pues él no va a pedir más datos. Entonces, de cierta manera, él me pide los datos de las personas, es decir, aquí este for es para recorrer el arreglo e ir almacenando las personas en el arreglo, ¿no es cierto? Y seguidamente, pues, también necesito establecer otro for para consultar la información de cada persona por la cédula, ¿no es cierto? Entonces, eh, voy aquí a dejarlo como un poquito más pequeñito para que ustedes pues puedan de cierta manera apreciar el ejercicio y puedan también implementar, ¿no es cierto? Entonces lo paso aquí de esta manera. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud? Entonces, fíjense que abordamos pues casi la mayoría de sus ejercicios. Entonces, la idea es que pues ustedes realicen los ejercicios en casa, ¿no es cierto? Cojan cada uno de esos ejercicios propuestos y los hagan, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que pues yo les voy a pedir un informe con una portada y que le tomen pantallazos a cada algoritmo y tomen pantallazos a los resultados en consola, ¿no es cierto? Para que tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud sobre la actividad? No, no, profe. Listo. Entonces, no siendo así, pues el informe pues está para entregarse. Permítame un momentico. Está para entregarse el lunes antes de la medianoche. Entonces, es un informe en donde quiero que pues cojan el enunciado, pues primero que tenga la portada, si trabajan en grupo, pues que vinculen a los integrantes del grupo. Sí. Luego, pues que peguen el enunciado del ejercicio, peguen el algoritmo, pantallazo del algoritmo y pantallazo del resultado del algoritmo, ¿no es cierto? Y así sucesivamente con cada ejercicio. ¿Listo? No siendo más, pues yo voy a subir la grabación para que tengan este insumo. Fíjense que para este tema, esta miscelánea de ejercicios, se hicieron 2 clases. En la clase anterior también se trabajaron pues unos ejercicios y en esta clase pues se terminaron de ver los otros ejercicios, ¿no es cierto? Entonces la idea es que ustedes los trabajen, los hagan para que fortalezcan pues esa parte de programación en JavaScript. No siendo más, les deseo pues un buen fin de semana y que estén bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estés bien.